El bosque cargaba un silencio que no era natural. Era el tipo de silencio que precede tragedias, que anuncia presagios y que hace que hasta los pájaros se oculten antes de que el destino muestre sus garras. Alina caminaba con pasos lentos, sosteniendo la cesta contra el pecho como si fuera un escudo contra el mundo. Desde la muerte de su marido, 3 inviernos atrás, había aprendido a sobrevivir sola, apartada de las miradas que la juzgaban y de las lenguas que la herían más que cualquier espada. Allí, en el límite del Valle del Crepúsculo, había encontrado su refugio y su prisión. Sin embargo, en aquel amanecer, algo distinto en el aire hizo que sus dedos temblasen levemente. El viento traía un olor a hierro, el olor de la guerra, de la sangre, del destino quebrado. Alina se detuvo, levantando el rostro hacia los árboles retorcidos. Un cuervo se posó en una rama sobre ella y graznó como si anunciara una revelación inevitable. Siempre creyó que las señales existían, y ese día parecían llamarla, guiarla, implorarle que diera un paso más, y cuando lo dio, sus ojos encontraron algo que la hizo estremecerse profundamente. Entre raíces de un roble antiguo, la figura de un hombre yacía tendida, como si el bosque mismo hubiera intentado devorarlo para ocultar un secreto. Su cuerpo estaba cubierto de cortes profundos y la ropa, desgarrada en jirones, revelaba telas nobles que jamás pertenecerían a un campesino. Alina sintió su corazón acelerarse en oleadas dolorosas. Se acercó despacio, consciente de que ayudar a desconocidos podía costarle la vida. En tiempos como aquellos, cualquier forastero podía ser un asesino, o algo peor. Se arrodilló a su lado y tocó la piel fría de su muñeca. El susto la hizo retroceder por un instante. Había vida allí, aunque frágil. La respiración era corta, irregular, como si cada soplo fuera arrancado de las sombras. Junto a su pecho, algo brilló bajo la luz tenue que atravesaba las hojas. Alina apartó el tejido rasgado y encontró un fragmento metálico, la mitad de un emblema destruido. El símbolo le resultó familiar, aunque lejano de la vida que ahora llevaba. Un león coronado, señal de casas nobles, señal de sangre real. Antes de que pudiera pensar, un sonido cortó el silencio. Flechas clavadas en los troncos alrededor, algunas aún vibrando como si hubieran sido lanzadas instantes antes. Alina llevó la mano a la boca para ahogar un grito. Aquel hombre estaba siendo cazado, y no por bandidos comunes. Las flechas eran negras, artesanales, típicas de los cazadores del norte, mercenarios cuya fama de crueldad atravesaba reinos enteros. Su presencia allí significaba 2 cosas. Aquel hombre era importante y estaba condenado. La mujer respiró hondo. Podía dejar al desconocido allí, regresar a su casa y fingir que nunca lo había visto. Podía protegerse, preservar la poca paz que aún le quedaba. Pero algo en aquel rostro herido, quizá la expresión de súplica inconsciente, quizá el silencio desesperado, hizo que su pecho se oprimiera con una fuerza que no sentía desde antes de enviudar. Alina extendió las manos y tocó su hombro, percibiendo la dureza de los músculos y la fragilidad escondida bajo ellos. La decisión llegó como un susurro del propio destino. No permitiría que aquel hombre muriera. Con esfuerzo, colocó el brazo de él sobre sus hombros y lo levantó. El peso casi la derribó, pero no retrocedió. Cada paso por el bosque parecía más peligroso que el anterior, y aún así avanzó, guiada por algo que no comprendía. El hombre, medio consciente, murmuraba palabras desconectadas, nombres que ella no reconocía, excepto uno, Adrian. El nombre cargaba dolor, como si fuera un fantasma en su memoria. Alina sintió el impacto emocional sin saber por qué. Cuando por fin alcanzó su cabaña, el cielo ya estaba teñido de tonos grises amenazadores. La mujer empujó la puerta con el hombro y entró, dejando el cuerpo del extraño sobre la cama improvisada que un día había pertenecido a su marido. El gesto hizo que su corazón latiera con fuerza. Era como si profanara un recuerdo, un juramento. Pero
Al mirar al hombre desfallecido, sintió que aquella elección era necesaria, quizá incluso sagrada. Comenzó a limpiar sus heridas, retirando la sangre seca y las astillas de madera que desgarraban su piel. De repente, él abrió los ojos. Ojos oscuros, intensos, llenos de lucha y de algo que ella no supo nombrar. Sus miradas se encontraron por un instante que pareció suspender el mundo. El hombre intentó incorporarse, pero el dolor lo hizo caer de nuevo. «¿Dónde estoy?», murmuró, la voz ronca, cargada de una autoridad que contrastaba con su debilidad. «A salvo». «Por ahora», respondió Alina, sin saber si era verdad. Él intentó hablar más, pero perdió el sentido otra vez. Alina suspiró profundamente, sabiendo que nada volvería a ser como antes. Afuera, el viento rugía como una bestia, anunciando que la cacería continuaría. Y, en lo más íntimo, ella sintió, sin darse cuenta, acababa de tirar del hilo que cambiaría el destino de reinos enteros. La mañana siguiente nació pesada, como si el mismo cielo cargara con el peso de un secreto que aún no se atrevía a revelar. Dentro de la cabaña, Alina se movía con cuidado, intentando medir la respiración del hombre al que había salvado. Su pecho subía y bajaba con más regularidad que la noche anterior, pero la fiebre aún ardía como brasas encendidas bajo la piel. El silencio era denso, lleno de preguntas que todavía no tenían forma. Alina colocó el paño húmedo en su frente y se sorprendió con el estremecimiento involuntario que recorrió sus dedos al sentir el calor del cuerpo de él. Cuando finalmente abrió los ojos, la mujer se sobresaltó. No esperaba despertar ante una mirada tan firme, tan profunda, tan distante de alguien al borde de la muerte. El desconocido intentó incorporarse de inmediato, como si fuera movido tan solo por el instinto de supervivencia, pero el cuerpo lo traicionó. El dolor lo obligó a retroceder con un gemido contenido que, a pesar de la debilidad, cargaba ira, una ira antigua, acumulada, casi salvaje. Alina se acercó de inmediato, apoyando su mano en el hombro de él, sintiendo bajo sus dedos la rigidez de músculos entrenados para la guerra. «No debes moverte todavía», dijo ella, intentando mantener la voz firme a pesar de la extraña sensación que recorría su pecho. «No puedo quedarme aquí», respondió él con dificultad, la voz áspera como piedra quebrando hielo. «Ellos vendrán. Siempre vienen». Aquellas palabras hicieron que Alina se erizara de pies a cabeza. Ellos. El peso de esa simple palabra parecía cargar historias de traición, persecución y muerte. Ella se sentó al lado de la cama improvisada y observó su rostro con más atención. Incluso herido, había algo en aquella expresión, una mezcla de altivez y agotamiento que la hacía sentirse pequeña y, al mismo tiempo, inexplicablemente inclinada a protegerlo. «Soy Alina», dijo por fin, como si su identidad pudiera servir de ancla para aquel desconocido en medio del caos. Él parpadeó lentamente, los ojos oscuros, analizando cada detalle del rostro de ella, como si intentara descifrar su alma. «Rowan», murmuró, «solo Rowan». El solo sonó falso, muy falso. Había un peso en aquel nombre, un eco de algo mayor, pero Alina no insistió, no todavía. El silencio entre ellos se prolongó, lleno de preguntas no dichas y de emociones que ambos intentaban esconder, principalmente ella, que no sabía cómo explicar al propio corazón el calor extraño que surgía cada vez que la mirada de él se cruzaba con la suya. Rowan intentó mover el brazo nuevamente y el tejido rasgado se deslizó, revelando una marca profunda. No era solo un corte, era una herida provocada por una hoja de caza afilada y precisa, usada únicamente por asesinos entrenados. El estómago de Alina se revolvió, sujetó el brazo de él con cuidado para impedir que agravara el daño y por primera vez sintió claramente la tensión formarse entre ellos, casi palpable en el aire. Rowan la encaró, los ojos entrecerrados, como si luchara contra su propia vulnerabilidad. «¿Por qué me salvaste?», preguntó,
la voz baja pero cargada de algo más profundo que simple curiosidad. «No me conoces, no sabes quién soy». Alina tragó en seco. «Porque estabas muriendo. Y porque...» titubeó escogiendo las palabras. «Porque nadie merece ser cazado como un animal». Él la observó durante un largo momento, y algo en aquella expresión, una mezcla de sorpresa y reconocimiento, hizo que el corazón de Alina latiera más rápido. Era como si él viera en ella algo que ella misma había olvidado: valentía, bondad, alma. Rowan desvió la mirada, pero no lo suficientemente rápido como para ocultar el brillo de emoción que amenazaba con escapar. Mientras Alina preparaba una infusión de hierbas, Rowan examinó el ambiente a su alrededor con ojos entrenados. Aquella cabaña sencilla era un santuario improbable. Había objetos de madera hechos a mano, telas cosidas con cuidado, marcas de vida y resistencia silenciosa. Y entre todas esas cosas había un perfume suave que parecía seguir a Alina donde quiera que iba. Una fragancia que mezclaba flores secas y fuerza femenina. Cuando ella se acercó de nuevo, encontró a Rowan sosteniendo algo entre los dedos, un pedazo metálico que había escapado del tejido rasgado durante la noche. El fragmento del emblema, el león coronado, el símbolo de una de las casas más antiguas y poderosas de la región. Alina se estremeció y Rowan lo notó. «No deberías haber visto esto», dijo él, la voz repentinamente fría. «Difícil no verlo», replicó ella con suave ironía. «Lo llevas en el pecho como si fuera parte de ti». Rowan cerró la mano alrededor del símbolo como si quisiera aplastarlo. Los músculos de su mandíbula se tensaron, revelando una furia contenida que parecía demasiado grande para aquella cabaña. «Ese emblema», murmuró Alina, sintiendo el corazón acelerar, «es de una casa noble, muy noble». «No hables de esto», la interrumpió él. «La gente muere por menos». Alina retrocedió un poco, pero la curiosidad y el mismo instinto que siempre la había mantenido viva la hicieron persistir. «Están detrás de ti por esto, ¿verdad?» Rowan respiró hondo, como si cargara un mundo entero en los pulmones. «No puedo explicarlo, no todavía, pero si permaneces cerca de mí, puedes morir». La frase debería haberla hecho retroceder, debería haberla llenado de miedo, pero lo que surgió fue una oleada de indignación, no contra él, sino contra el destino que parecía empeñado en arrebatarle todo lo que alguna vez tocaba su vida. «Quizá ya morí una vez», susurró, «el día que lo perdí todo». Rowan la miró con una intensidad que hizo estremecer todo su cuerpo. Por un instante, ninguno de los dos respiró. Entonces, el sonido impactante de voces distantes resonó afuera. Soldados habían regresado, y esta vez estaban mucho más cerca. El sonido de las voces acercándose era como el rugido de una tormenta inevitable. Alina sintió un frío percorrerle la espalda, mientras Rowan, aún debilitado, intentaba levantarse de la cama como un hombre que luchaba contra su propio destino. La mujer corrió hacia él, presionando sus hombros para que permaneciera acostado, pero la fuerza silenciosa que emanaba de él convertía cualquier intento en un desafío. Rowan respiró hondo, luchando contra el dolor que amenazaba con derribarlo, y sus ojos, tan oscuros como la noche, encontraron los de ella con una súplica urgente. Algo que mezclaba miedo, orgullo herido y un pedido silencioso de confianza. «No pueden encontrarme aquí», murmuró, la voz temblorosa, pero aún cargada de mando. «Si entran, tú estarás perdida por mi causa». «Ya lo estoy», respondió Alina en voz baja, antes de perceber que había dejado escapar sus pensamientos por los labios. La confesión suspendida entre ellos encendió el aire como una chispa cayendo sobre pólvora, despertando algo que ella misma no comprendía. Rowan desvió la mirada, pero Alina vio claramente la batalla interna, el deseo reprimido, la culpa, la urgencia. Sin tiempo para dudar, ella lo ayudó a deslizarse hacia un espacio estrecho bajo el piso, cubierto por tablas de madera que pertenecían a un compartimento oculto deixado por su padre. Rowan respiraba con dificultad, y aún así
Intentó hablar. «Alina, si no sobrevivo, sobrevivirás», lo interrumpió ella con una firmeza inesperada. «No fue el destino quien te trajo hasta mí para que murieras bajo una tabla de madera». El ruido de pasos pesados golpeó la puerta. Puños cerrados la sacudieron con violencia. Alina se arregló el cabello rápidamente, limpió las manos del sanguedele en el delantal y abrió la puerta con el corazón golpeando tan fuerte que parecía ecoar en el silencio del bosque. 3 soldados entraron sin permiso. Hombres altos, armaduras gastadas, ojos fríos. El olor a sudor, metal y furia llenó la pequeña cabaña, reduciendo el aire. «Buscamos a un hombre herido», anunció el capitán, mirando alrededor con desconfianza. «Puede estar escondido. Dicen que huyó hacia este lado». «Aquí no hay ningún hombre», respondió Alina, manteniendo la voz firme, gracias a su desespero. «Vivo sola desde hace años». El capitán la observó de arriba abajo, con una mezcla de desprecio y sospecha. «¿Sola?», repitió acercándose. «Las mujeres solas esconden secretos, a veces incluso fugitivos». El soldado avanzó, pateó un banco y comenzó a registrar todo con brutalidad. Alina sintió las piernas temblar. Si encontraban a Rowan, todo estaría perdido. El capitán giró repentinamente y dio un paso directo hacia la tabla bajo la cual Rowan estaba oculto. Alina percibió el movimiento y, sin pensar, dejó caer el jarro de barro que tenía en las manos. El estruendo resonó por la cabaña, haciendo que los soldados se volvieran hacia ella. «Perdón», dijo con voz temblorosa. «Soy torpe, desgraciada, viuda». Todo servía como justificativa para la fragilidad que los soldados esperaban ver en ella. Y funcionó. El capitán rió con desprecio, negando con la cabeza antes de continuar su búsqueda. «¿Escuchaste algo extraño anoche?», preguntó, la voz firme como acero. «Solo el viento», mintió ella, sabiendo que aquella mentira podía costarle la vida. Los soldados revolvieron la cabaña unos minutos más, dejando polvo, caos y tensión. Finalmente, el capitán hizo un gesto para retirarse, pero al pasar junto a ella, se inclinó y murmuró: «Si descubrimos que proteges a un traidor, volveremos para quemar todo lo que amas». Las palabras, ennegrecidas por la crueldad, cortaron a Alina más que cualquier cuchilla. La puerta se cerró de golpe, estremeciendo las paredes. El silencio regresó como un suspiro caliente de alivio y terror. Ella esperó unos segundos antes de arrodillarse junto a la tabla. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía que ella misma sería descubierta por el sonido. Cuando levantó el entarimado, encontró a Rowan respirando rápidamente, los ojos brillando no solo por la fiebre, sino por algo más, algo visceral. «Mentiste por mí», dijo él, la voz baja y grave. «Arriesgaste todo». «No tenía elección», respondió ella, pero la voz le salió más suave de lo que pretendía. Rowan salió despacio del escondite, el cuerpo aún frágil, y quedó tan cerca de ella que Alina pudo sentir el calor de su respiración. Los ojos de ella se elevaron hasta los de él, y en ese instante el mundo pareció silenciarse. Él levantó la mano, con una excitación dolorosa, y rozó su rostro, un toque que ardía más que cualquier fiebre. «Nunca te pedí que arriesgaras tu vida», susurró. «No necesitaste pedirlo». La intensidad del momento estalló entre ellos como un relámpago silencioso. Rowan inclinó el rostro y Alina sintió sus labios rozar los suyos. Fue un beso breve, prohibido, casi doloroso, como si llevara la culpa de todos los secretos que él escondía. Él se apartó de inmediato, respirando con dificultad, como si hubiera cometido un pecado. «Esto no debería haber pasado», dijo Rowan, pasándose la mano por el cabello oscuro. No debo involucrarte en este destino». Pero Alina, con el corazón incendiado, respondió: «El destino me envolvió el momento en que te encontré en aquel bosque». Antes de que pudiera reaccionar, un nuevo sonido resonó afuera. Pasos, muchos pasos. Esta vez no eran solo soldados comunes. Rowan palideció.
Trajeron a los cazadores de élite, murmuró. Si nos encuentran, no habrá segunda oportunidad. Alina sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. La verdadera cacería había comenzado. El sonido de los cazadores de élite a lo lejos era distinto al de los soldados comunes. Alina lo sentía en el aire. Era más pesado, más calculado, más cruel. La claridad da amenaza derrumbó cualquier fantasía de seguridad que ambos tiñan por algunos instantes. Rowan luchó para incorporarse, apoyándose en el borde de la mesa, y Alina corrió hacia él, temiendo que se desmayara de nuevo. Pero había algo en su mirada que antes no estaba allí, una determinación endurecida por la necesidad de sobrevivir, por el peso de algo que aún ocultaba. «No puedo quedarme más en esta casa», dijo él, respirando con dificultad. «Si me encuentran aquí, te matarán antes que a mí». «Rowan, apenas puedes mantenerte en pie», respondió Alina pasando el brazo alrededor de su cintura. «Si intentas huir ahora, no llegarás a ninguna parte». Él cerró los ojos por un instante, respirando hondo, como quien intenta reunir fragmentos de valentía esparcidos por dentro. Alina sintió su cuerpo estremecerse, no solo por el dolor físico, sino por algo más profundo, aún aprisionado en silencio. Cuando Rowan abrió los ojos de nuevo, el brillo noble y tempestuoso que ella había notado antes volvió a encenderse. «Alina, hay algo que debes saber», dijo con la voz áspera. «Algo que intenté esconder, pero que no puedo mantener oculto si realmente quiero protegerte». El corazón de Alina se apretó. Guardó silencio, esperando. Rowan se separó un poco para mirarla de frente, y en ese instante había una vulnerabilidad cruda en sus ojos, como si sus últimas defensas estuvieran derrumbándose. «Mi nombre no es solo Rowan. Soy Rowan de Valebridge, el legítimo duque de ese territorio». El mundo dejó de tener sentido durante unos segundos. Alina parpadeó, intentando asimilar cada parte de aquella revelación. Un duque, el hombre que había sangrado en sus brazos, el hombre por quien arriesgó la vida, el hombre que besó su boca con la urgencia de quien teme no volver a vivir. Ese hombre era un duque. «Eso es imposible», murmuró ella, retrocediendo un paso, buscando aire. «El duque de Valebridge murió. Eso dijeron». «Eso fue lo que quisieron que creyeran», respondió Rowan, la voz cargada de amargura. «Fui traicionado por alguien a quien amé como a un hermano. El sangre de Alina se heló en las venas». «Adrian», susurró, recordando el nombre que escuchó salir de sus labios mientras deliraba. «Ese era su nombre, ¿verdad?» Rowan cerró los ojos, un temblor tensando su mandíbula. «Sí, Adrian, mi hermano menor, el príncipe querido por el pueblo, y el hombre que debió haber sido mi fuerza, se convirtió en mi verdugo». Alina llevó la mano a la boca, conmocionada. El universo parecía querer romperla a través de revelaciones que aplastaban su comprensión. Rowan continuó. «Crecimos juntos, entrenamos juntos, juramos protegernos, pero el poder cambia a los hombres. Él quería el trono ducal. Creía que yo gobernaba con demasiada compasión, que era débil, que el reino necesitaba a alguien más implacable. Las palabras salían como si desgarraran su garganta. Adrian lo planeó todo», siguió Rowan. «Cartas falsificadas, documentos alterados y finalmente una emboscada. Me acusaron de intentar matar a mi propio hermano, un crimen que jamás cometería. Y por eso te están cazando», completó Alina, la voz frágil como cristal. Rowan asintió lentamente. «Mi primo, Kyle, se unió a él. Le prometieron poder, tierras, y Kyle trajo consigo a los cazadores de élite. Son hombres entrenados para seguir el rastro del miedo. No descansan, no fallan». La tensión en el pecho de Alina se intensificó. «Ellos creen que intentaste matar a Adrian y quieren terminar lo que empezaron», respondió Rowan. «No pueden permitir que el verdadero heredero del ducado siga vivo». Por unos momentos, el dolor en el rostro de Rowan no venía de las heridas, sino de un alma destrozada.
Alina se acercó, como atraída por algo imposible de explicar. Él no era solo un hombre herido, era un hombre devastado por una traición inimaginable. «Rowan, ¿por qué no me lo contaste antes?», preguntó. Él rió sin humor. ¿Cómo se le dice a alguien que vive en una cabaña humilde que ha estado albergando a un duque perseguido? ¿Cómo se le pide perdón a quien arriesga todo por ti sin saber quién eres en realidad? Alina sintió las lágrimas arderle en los ojos, pero no permitió que cayeran. «Te habría ayudado igual», dijo, la voz firme pese a la emoción, «porque vi dolor en ti, vi miedo, vi humanidad». Rowan la miró con algo entre amor reprimido y gratitud profunda, una mezcla peligrosa, capaz de cambiar destinos. Alzó la mano despacio y tocó su rostro con dedos temblorosos. Alina cerró los ojos, rindiéndose por un instante a aquel toque que parecía cargar mundos enteros. Pero entonces el sonido que ambos temían resonó en el bosque. Gritos, y no gritos comunes, gritos de mando, pasos coordinados. El sonido metálico de lanzas. Los cazadores de élite habían encontrado el rastro. Rowan palideció. «Descubrieron dónde estoy. ¿Qué hacemos?», preguntó Alina, el corazón desbocado. «Huir, ahora». Su respuesta fue tan urgente como definitiva. «Y si no logramos escapar, me entregaré antes de permitir que te toquen». Una revolta feroz ascendió en el pecho de Alina. «¡No!», gritó aferrándose al brazo de él. «¡No vas a entregarte! No permitiré que mueras por algo que no hiciste». Antes de que Rowan pudiera responder, un estruendo golpeó la puerta. Los cazadores habían llegado, y la cabaña ya no era un hogar, era una trampa. La puerta de la cabaña estalló como si hubiera sido alcanzada por un rayo. Astillas de madera volaron por el aire, y Alina retrocedió instintivamente, sintiendo el corazón golpear contra su pecho como un pájaro desesperado en busca de fuga. Rowan agarró su brazo con fuerza, aún debilitado, tirando de ella hacia atrás, intentando aislarla de la violencia que invadía o único espacio que até então fora seu refugio. El humo de la madera rota se mezcló con el olor metálico de las armas, y la silueta de los cazadores de élite surgió como sombras arrancadas del infierno. El primero de ellos atravesó la entrada con la postura de alguien cansado de matar y hambriento por matar más. Alina sintió un choque de realidad tan brutal que quase perdeu o ar. Todo acontecía demasiado rápido. Rowan intentó colocarse delante de ella, pero su cuerpo débil lo traicionó. Aún así, levantó la espada corta que había conseguido tomar del suelo, sosteniéndola con la determinación desesperada de un hombre que sabe que no tiene otra opción más que luchar. Los cazadores avanzaron y la hoja de Rowan encontró la de uno de ellos con un choque metálico que vibró en el aire. Alina reculó buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Sus dedos encontraron la barra de hierro que usaba para avivar el fuego del fogón. No era un arma, pero en ese instante era todo lo que tenía. «¡Por aquí!», gritó Rowan, desviando otro golpe, su cuerpo tambaleándose. «¡Corre, Alina! ¡Corre antes de que sea tarde!». Pero dejarlo atrás estaba fuera de cuestión. El coraje, surgido de un lugar primordial, inundó su pecho. Avanzó hacia un lado y golpeó a uno de los cazadores con la barra de hierro. El impacto alcanzó su espalda, y él se giró de inmediato con furia en los ojos tan fríos que parecían tallados en piedra. Levantó la hoja para cortar su garganta, pero Rowan avanzó con un grito ronco, interceptando el golpe con su propio cuerpo. La espada abrió su hombro y Alina sintió el mundo girar en una espiral de horror. «¡Rowan!». Su grito resonó como un lamento arrancado del alma. El dolor no lo derribó. Si había algo capaz de mantenerlo en pie, era protegerla. Empujó al cazador hacia atrás con un movimiento feroz, pero su fuerza se desvanecía rápido. Alina entendió que no había elección.
La cabaña estaba perdida, necesitaban huir. Tomó a Rowan por el brazo sano y lo arrastró hacia la puerta trasera mientras los enemigos se recuperaban del ataque sorpresa. ¡Al bosque!, gritó ella, guiándolo hacia la oscuridad que empezaba a devorar la casa. Rowan tropezó, pero avanzó. La sangre escurría de su herida, goteando en el suelo como pequeños rubíes marcando el rastro para que la muerte los encontrara. Alina ignoró tanto a dor física cuanto a emocional e correu. El bosque parecía vivo, respirando a su alrededor, como si intentara protegerlos o tragárselos. Ramas azotaban su rostro, raíces intentaban derribarlos, pero nada la detendría. Entonces, una flecha pasó silbando junto a su rostro, tan cerca que el viento cortó su piel. Giró por instinto y vio a un cazador apuntando otra flecha directamente a Rowan. No pensó, no dudó, saltó delante de él usando su propio cuerpo como escudo. La flecha se incrustó en su brazo con una fuerza brutal, atravesando piel y músculo en un golpe ardiente que casi la derribó. Rowan la sujetó, desesperado. ¡Alina! Su voz cargaba un pánico puro, algo que un duque no debería mostrar, pero que un hombre verdaderamente humano no podía contener. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué arriesgaste tu vida así? Él atentó responder, mas la dor era intensa de más. La sangre caliente corría por su antebrazo y sus dedos comenzaron a temblar. La flecha había sido disparada para matar, solo no lo logró porque Alina se interpuso. «Te dije», susurró ella con dificultad, «que no dejaría que murieras por algo que no hiciste». Rowan apretó su mano con fuerza, como si temiera que, al soltarla, ella se desvanecería del mundo. La rabia se encendió en sus ojos, una llama nacida de pérdidas antiguas, traiciones profundas y del peligro que ahora amenazaba a la única persona que había salvado su vida sin pedir nada a cambio. «Alina, juro que no permitiré que te toquen otra vez», dijo con una intensidad que perforó el pecho de ella, pero los pasos se acercaban, rápido, implacables. Rowan tiró de ella, decidido a llevarla a un lugar seguro, pero el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Los cazadores venían de todas las direcciones. El olor a tierra húmeda se mezclaba con la sangre que escurría del brazo de Alina. La dor latejaba como un tambor de guerra. «Allí», Alina señaló una abertura entre rocas, donde raíces antiguas formaban un arco estrecho. «Es demasiado angosto para que ellos pasen rápido. ¡Vamos!». Rowan la ayudó a avanzar, y juntos se arrastraron hacia el espacio estrecho, rasgando la piel contra ramas y piedras, sintiendo el mundo encogerse alrededor. Los cazadores llegaron segundos después. Alina oyó el sonido de pasos pesados deteniéndose al otro lado de las piedras. Su silencio era aún más aterrador que sus ataques. Eran depredadores esperando el momento exacto para el golpe. La mujer cayó de rodillas, mareada. Rowan tomó su rostro entre las manos, el ceño fruncido por la desesperación. «Alina, mírame. Necesito que te quedes conmigo». Su voz era baja, rota. «No te desmayes». «No ahora». Ella respiró hondo, temblando. «Rowan, no se detendrán. No se detendrán hasta matarte». «Entonces lucharé», dijo él, con una determinación arrancada del fondo de su sangre noble. «Y no lucharé solo». Un sonido resonó entre los árboles. No era de los cazadores, era un sonido que Rowan conocía demasiado bien. Cascos de caballos, muchos. Los cazadores también lo percibieron. Rowan tiró de Alina hacia atrás, protegiéndola, mientras siluetas emergían de la oscuridad. El símbolo en sus pecheras brillaba bajo la luna. El halcón de Valebridge, la insignia de su guardia leal. Rowan tragó con dificultad. «Ellos aún me siguen». El primer jinete desmontó. «Mi duque, hemos venido para llevarlo a casa». Alina casi no pudo creer lo que oía, pero no hubo tiempo para asimilarlo. Los cazadores atacaron de nuevo y el bosque se convirtió en un campo de guerra. Rowan empujó a Alina detrás de un árbol y por primera vez ella vio al duque asumir plenamente quién era.
Postura real, mirada de acero, voz de mando, pero aún así la mantuvo a su lado, como si fuera lo último que lo mantenía vivo. La batalla iluminó la noche. Cuando terminó, los cazadores retrocedieron. Pero Alina ya no tenía fuerzas para mantenerse en pie. La sangre corría, la dor ardía. Rowan la tomó en sus brazos, desesperado. «Alina, quédate conmigo, por favor». Ella sonrió débilmente. «Estoy aquí», y perdió el conocimiento en los brazos de él. Rowan sostenía a Alina en los brazos como si sostuviera su propia vida. El cuerpo de ella, frágil y ensangrentado, parecía cada vez más ligero. Ligero como algo que estaba escapando, evaporándose, perdiéndose. Él la apretó contra el pecho mientras los jinetes lo rodeaban, ofreciéndole protección y reverencia. Pero Rowan no veía nada de eso. Todo lo que veía era el rostro pálido de la mujer que se había colocado entre él y la muerte. Una y otra vez. El nombre de ella ardía en su mente como una oración. «Alina, Alina, Alina». «Debemos llevarla al castillo de inmediato», dijo el comandante de la guardia con voz grave. «Los curanderos reales podrán atenderla». «Ella no puede morir», respondió Rowan, la voz quebrándose. «No ahora, no por mi causa». Alina no estaba inconsciente, no por completo. En algún lugar detrás del dolor sentía el movimiento de los caballos, el viento frío rozando su piel y el calor de las manos de Rowan sosteniéndola como si intentara impedir que se convirtiera en polvo. Era una sensación reconfortante y aterradora. El castillo de Vale Bridge apareció en el horizonte como un gigante silencioso. Las torres negras cortaban el cielo y las antorchas proyectaban sombras que parecían dedos largos queriendo atraparlos. Rowan respiró hondo. Aquel ya no era su hogar, no desde que Adrian y Kael habían convertido sus pasillos en trampas. Las puertas se abrieron y los guardias se inclinaron al ver regresar al duque. Murmullos recorrieron el patio como fuego en hierba seca. Algunos parecían aliviados, otros temerosos. Rowan no prestó atención. Entró directamente en la sala de los curanderos y depositó a Alina sobre una mesa de piedra cubierta con mantas. «Sálvenla», ordenó, y su voz dejó claro que cualquier fallo sería pagado con sangre. Los curanderos comenzaron a trabajar de inmediato. Manos expertas retiraron la flecha, aplicaron hierbas, detuvieron el sangrado. La dor arrancó un gemido de Alina y Rowan casi cayó de rodillas. El comandante puso una mano en su hombro. «Mi señor debe ir al salón principal. Adrian lo espera». «Y no está solo». Rowan cerró los ojos, inhalando el peso de todas las batallas que estaban por venir, por dentro y por fuera. «No dejen que nadie la toque», dijo, bajo pero feroz. «Si alguien lo intenta, mátenlo antes de preguntar quién es». Cuando se alejó, Alina movió levemente los dedos, intentando llamarlo, pero la conciencia se le escapó como humo llevado por el viento. El salón principal estaba lleno de nobles, consejeros y soldados. Adrian estaba al centro, vestido con terciopelo oscuro y una expresión calculada. El tipo de mirada que finge inocencia mientras oculta veneno. Kael permanecía a su derecha, con postura arrogante, como alguien que cree haber ganado. Cuando Rowan entró, un murmullo recorrió el salón. Algunos dieron un paso atrás al ver su estado, herido, cubierto de sangre, pero con la mirada de un rey que regresa para reclamar lo que es suyo. «¡Hermano mío!», exclamó Adrian, con una actuación tan perfecta que haría llorar a un actor. «Alabado sea el destino que te ha traído de vuelta. Pensamos que habías muerto». Rowan avanzó hasta quedar a pocos pasos de él. «Lo estaría», respondió voz baja y amenazadora, «si hubiese dependido de ti». El salón se agitó en choque. Adrian solo sonrió, como si todo fuera un malentendido. «Vean», dijo levantando los brazos hacia el público. «Mi querido hermano, afectado por el dolor y las heridas, cree que está siendo perseguido. Tenemos documentos, testigos, pruebas, todo indicando que Rowan intentó asesinarme en la emboscada del Bosque Negro». «Pruebas falsificadas», replicó Rowan.
creadas por ti y tu cómplice. Miró fijamente a Kael, cuyo puño aún lleva el olor de mi sangre. Kael dio un paso al frente, pero Adrian levantó la mano. «Hermano», dijo con falsa tristeza, «el dolor te ha hecho perder la razón. Quizá necesites descansar, quizá...» Rowan lo interrumpió, su voz resonando en todo el salón. «Ella vive, la testigo vive». El aire se detuvo. Adrian empalideció. «¿Quién?», preguntó, forzando calma. «Alina», dijo Rowan, pronunciando el nombre de ella con reverencia y furia. «La mujer que intentaron matar 2 veces hoy. Ella vio a tus cazadores, vio a tus hombres, escuchó sus palabras, sabe lo que hicieron, y cuando se levante, tú caerás, Adrian». Por un segundo, el príncipe tembló. Luego, enmascaró el miedo con una sonrisa cruel. «No importa», dijo en voz baja. «Ella no va a levantarse». El corazón de Rowan se congeló. Entonces ocurrió lo impensable. La puerta se abrió y allí estaba Alina, apoyada en el marco, pálida como mármol, el brazo vendado, el cuerpo tembloroso, pero viva. Un suspiro colectivo llenó el salón. Rowan dio un paso al frente instintivamente, listo para sostenerla, pero ella alzó la mano, obligando a su propio cuerpo a obedecerla. «Oí todo», dijo ella, la voz frágil pero inquebrantable. «Vi a los hombres que lo atacaron, los mismos que intentaron matarme». Giró el rostro hacia Adrian, y escuché su nombre dado como orden. Silencio absoluto. Entonces Adrian hizo algo que destruyó cualquier duda. Sacó la daga del cinturón y avanzó hacia ella gritando: «¡Maldita!». Rowan se lanzó como un rayo. La hoja de Adrian brilló con la luz mortal de la traición, pero nunca llegó a tocar a Alina. Rowan interceptó el golpe sujetando la muñeca del hermano. Los ojos de ambos se encontraron, y ese instante reveló al salón entero la verdad. Adrian rugió de odio. Rowan lo empujó hacia atrás, la fuerza de la justicia guiando su brazo. El salón estalló en caos. La máscara política se rompió, las alianzas se destruyeron, los verdaderos lados se rebelaron. Mientras los guardias apresaban a Adrian y a Kael, Rowan corrió hacia Alina sosteniéndola antes de que cayera. «Te dije que descansaras», susurró él desesperado. Ella sonrió débilmente. «¿Y perder esto? Jamás». Rowan apoyó su frente en la de ella. «Nunca permitiré que te hagan daño, ni que te quiten de mi lado». La guerra en ese salón había terminado, pero el destino de ambos apenas comenzaba. La tormenta dentro del salón finalmente se había disolvido, pero lo que quedaba allí era más profundo que el caos, era transformación. Adrian había sido arrastrado por los guardias, gritando insultos que resonaban como ecos vacíos de un poder que jamás le perteneció. Kael, derrotado y silencioso, miraba el suelo como quien comprende demasiado tarde que sus decisiones le costaron el alma. Y en el centro de todo, Rowan permanecía arrodillado, sosteniendo a Alina con la delicadeza de quien teme que un único movimiento pueda destruir algo precioso de más. «Alina, háblame», murmuró él, con la voz temblorosa, desesperada. Los ojos de ella se abrieron lentamente. El dolor era evidente, pero también lo era una fuerza luminosa que nunca había sido silenciada, ni por el luto del pasado, ni por la violencia do presente. Rowan sintió el aire regresar a los pulmones, como si hubiera sido devuelto a la vida. La levantó con cuidado, apoyándola contra su pecho, mientras el salón, antes lleno de miradas hostiles, ahora los observaba con reverencia. «Ella salvó al duque», susurró alguien al fondo. «Una mujer simple, una viuda, salvó al reino», dijo otro. «¡Qué valentía!», añadió una tercera voz. Los murmullos se expandieron como fuego, y por primera vez Alina no sintió el peso de los juicios sobre sus hombros. Sintió respeto, admiración, algo que nunca creyó volver a sentir. El consejero más anciano se aproximó, inclinándose ante Rowan. «Mi señor, el pueblo desea escuchar sus palabras. Todos necesitan saber lo que realmente ocurrió».
La verdad debe ser restaurada. Rowan respiró hondo. Ayudó a Alina a ponerse en pie y juntos caminaron hasta el centro del salón. El duque alzó la mano y el silencio fue inmediato. Sus ojos, aún sombreados por la dor, ardían con la llama de la justicia. «Fui traicionado», dijo, la voz firme como acero forjado. «Engañado por aquellos que debían proteger el ducado y mi propio sangre. Acusado injustamente, cazado como un animal, abandonado para morir en el bosque». Un murmullo de indignación recorrió la sala, pero Rowan prosiguió. «Si estoy vivo, si estoy aquí, es porque una mujer que nada me debía encontró coraje donde muchos solo encontrarían miedo». Todas las miradas se volvieron hacia Alina, que casi retrocedió, incomodada por tanta atención. Rowan, percibiendo el leve temblor en ella, envolvió su mano con la suya, ofreciéndole la misma fuerza que tantas veces había recibido. «Alina», dijo como si el salón entero desapareciera y solo existieran ellos dos. «Salvaste mi vida sin tener motivo alguno. Mentiste para protegerme. Luchaste a mi lado. Enfrentaste a la muerte sin dudar». Su voz vaciló apenas. «Y aún así te colocaste frente a una hoja que llevaba mi nombre como destino». El salón contuvo la respiración. Alina tragó en seco, sintiendo el corazón golpearle las costillas. Entonces Rowan soltó su mano solo para arrodillarse ante ella. Un duque, arrodillado, ante una mujer simple. Un choque recorrió a toda la corte. «Alina», dijo él, la voz suave pero cargada de una intensidad que hizo que los ojos de ella se humedecieran. «Nada en este mundo pagará lo que hiciste por mí. Pero, si lo permites, quiero pasar el resto de mi vida intentándolo. Quiero que estés a mi lado, no como súbdita, no como sombra, sino como la mujer que trajo mi alma de vuelta del abismo». Los suspiros se elevaron por todo el salón. Nobles se miraron entre sí, atónitos. El gesto era audaz, inesperado, histórico. Las piernas de Alina se debilitaron. Ella, una viuda exiliada por su propia aldea, rechazada por aquellos que debían haberla cuidado, ahora era cortejada por el hombre cuyo destino podía alterar reinos enteros. Las palabras no salían. El corazón latía tan rápido que temió desmoronarse. Rowan se puso de pie y acercó el rostro al suyo con extremo cuidado, como si pidiera permiso para existir cerca de ella. «No respondas ahora», susurró. «Responde cuando el dolor disminuya, cuando tu miedo se calle. Solo no me dejes sin la esperanza que sembraste en mí». Ella tocó su rostro. Las manos le temblaban. «Rowan, todo lo que hice, lo hice porque sentí. Sentí que tu dolor era mayor que el mío. Sentí que había verdad en ti. Sentí que...» Su voz se quebró. «Que necesitaba salvarte, no por quién eres, sino por lo que eres para mí». Los ojos de él se cerraron. Esas palabras eran lo que más temía y lo que más deseaba. «Pero tengo miedo», añadió ella en un susurro quebrado. «Miedo de no pertenecer a tu mundo». Rowan acarició su mejilla con un gesto tan profundo que parecía cortar su propia alma. «Perteneces al lugar donde elijas estar, y si eliges quedarte conmigo, prometo construir un mundo que te contenga por completo. Tu corazón, tu historia, tus cicatrices». Alina sonrió, un sonriso cansado, dolorido, pero verdadero. Ese sonriso selló algo en el alma de Rowan. Los días siguientes fueron de cura, juicio y reconstrucción. Adrian y Kyle enfrentaron el peso de sus crímenes. La justicia fue restaurada, y el duque renació ante los ojos del pueblo como un líder que enfrentó la muerte, la mentira y la pérdida, y que regresó más humano que nunca. Pero nada de eso importaba tanto como los pasos que Rowan daba cada mañana hacia el cuarto donde Alina se recuperaba. La veía dormir, la veía luchar contra la fiebre, la veía despertar con una sonrisa frágil, y cada instante profundizaba su certeza. Ella era el centro de su destino. Cuando Alina recuperó fuerza suficiente para caminar, Rowan le pidió que fuera al jardín interno, el mismo donde su madre le contaba historias sobre coraje y amor. Ella llegó despacio,
el vestido simple moviéndose con la brisa. Rowan estaba allí, esperándola, sin armadura, sin corona, solo él. ¿Estás lista para responder ahora?, preguntó con una leve sonrisa. Alina respiró hondo. Sí, dijo, estoy lista. Ella se acercó hasta quedar frente a él, sintiendo su corazón vibrar por todo el cuerpo. Rowan de Valebridge, duque de tierras que casi se perdieron, sonrió. Tú cambiaste mi destino y yo cambié el tuyo. Así que, si aún me quieres a tu lado, me quedo contigo. No por deber, no por miedo, sino porque el mundo solo tiene sentido cuando estoy cerca de ti. La emoción que cruzó el rostro de Rowan fue pura, devastadora, hermosa. Él la envolvió en un abrazo que reunía todo lo que habían vivido: dolor, guerra, huida, coraje, pérdida, renacimiento y finalmente, amor. El beso que selló aquella unión no fue de desesperación como el primero, sino de promesa. Una promesa destinada a atravesar eras. En aquel jardín, bajo el sol naciente, el duque y la viuda encontraron su paz, y el reino encontró su esperanza. Espero que te haya gustado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perder más historias como esta. Deja tu like y comenta aquí abajo qué te pareció. Y voy a dejar otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Hasta el próximo video.